Hoy en el estudio nos acompaña el consejero Alfonso Pérez Daza para platicar con nosotros del nuevo sistema de justicia penal. Consejero, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme al programa. Saludos a quienes siguen al canal judicial. Consejero, por favor, a un año ya de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, por favor, ¿nos podría compartir un balance de cómo va este nuevo sistema de justicia? Bueno, casi un año. En junio se cumplirá un año de que se dio inicio a la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero yo pienso que aún es poco tiempo para poder hacer una evaluación general de si fue verdaderamente un beneficio a la justicia penal o no. Es muy pronto para evaluarlo, pero lo que sí te puedo informar es un dato objetivo. Una de las principales razones por las que se hizo una reforma constitucional en el 2008 es porque efectivamente el fracaso del sistema penal tradicional era el tiempo que se tardaba en tramitar un procedimiento penal. Era inconcebible que transcurriera 1, 2, 3 años sin que hubiera una sentencia que determinara tu culpabilidad o tu inocencia. Y lo que ofrece la nueva reforma, la nueva ley penal, es que no necesariamente te tienes que ir a pelear a un juicio para que se resuelva el asunto penal. Lo que hay ahora en la Constitución y en las leyes secundarias es la posibilidad de resolver el conflicto de otra forma. La ley define que hay posibilidad de que se resuelva el conflicto a través de los procedimientos abreviados, de los acuerdos reparatorios y de la suspensión condicional del proceso. Y lo que es un hecho es que hasta el día de hoy esa parte sí ha sido un éxito, porque del 100% de los procesos penales federales que actualmente tenemos en trámite, el 90% o más del 90% se resuelve a través de estos sistemas alternos. Es decir, que si hacemos una evaluación por decir 2,000 juicios penales, de esos 2,000 juicios penales, solamente, Erika, 28 han llegado a un juicio penal, a una audiencia donde se ofrecen pruebas y donde finalmente el juez resuelve si hay culpabilidad o inocencia. De modo que esa parte de los medios alternos sí está funcionando al día de hoy en materia federal. Consejero, para quien no está todavía tan familiarizado con el nuevo sistema de justicia penal, ¿en qué consisten estos medios alternos? Uno de ellos, el que mencioné, el procedimiento abreviado, es la posibilidad de quien está acusado de un delito tenga el beneficio de que se le reduzca la pena siempre y cuando reconozca haber cometido el delito. Como tú sabes, hay muchas personas que cometen los delitos y lo primero que le asesora el defensor es que niegue haberlo hecho. Generalmente esa es la regla, nadie reconoce ni confiesa que cometió el delito cuando lo hizo. Le recomienda al defensor, presenta los recursos, vamos a pelear, vamos a agotar todos los medios y el juicio de amparo para evitar y retrasar lo más posible o buscar un defecto en el sistema para poder liberarte de esta complicación. Lo que ofrece la ley ahora es que en lugar de que pagues abogados, en lugar de que sigas con el conflicto penal durante muchos años o durante mucho tiempo, te ofrece a que te reduzcan considerablemente la sanción. Entonces, por decir un ejemplo, si la pena que te correspondería por el delito son 5 años, la ley te ofrece 1 año de prisión. Entonces es atractivo la oferta que establece la ley y muchas de las personas que acabo de mencionar en el ejemplo han decidido confesar el delito que cometieron. Se les sentencia inmediatamente y te he de comentar que de ese universo de los 2,000 delitos federales, por cerrar los números, aproximadamente el 60% o el 70% han sido delincuentes que han confesado. Y esto retribuye al Estado mexicano porque entonces, ¿qué sucede? Ya no tienes que agotar los juicios y los amparos y mucho tiempo para resolver un asunto. Claro. Si la persona acude ante un juez federal y confiesa, recibe el beneficio inmediatamente y el conflicto penal se acabó. ¿En qué tiempo? En 1 mes, puede ser en una sola audiencia, máximo en 3 meses están concluyendo los asuntos penales.
Entonces yo creo que este es uno de los grandes éxitos del sistema de justicia penal nuevo, porque hay justicia, hay una sentencia que declara la culpabilidad, claro, hay una sanción al responsable. El beneficio para las víctimas es que no puede haber un procedimiento abreviado si no es que le pagan primero la reparación del daño. Entonces también ganan las víctimas y gana el Estado mexicano porque ahorramos recursos y aprovechamos ese tiempo para ver otros asuntos más importantes. Consejero, veámoslo esto pongamos algún caso, es decir, voy manejando por accidente, sin dolo, atropello a una persona. ¿Cómo sería con el anterior sistema de justicia y con el nuevo sistema de justicia? ¿Cuáles son las ventajas me llevan al Ministerio Público? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, el ejemplo que tú citas, un homicidio imprudencial, vas manejando un vehículo, atropellas a una persona y la privas de la vida. En el sistema tradicional, lo que se puede demostrar en este caso, pues estás detenida en flagrancia, ahí está la víctima del delito, es que tú vas a defenderte para tratar de acreditar en una estrategia de la defensa que no fue imprudente, que tú no podías haberlo visto, que el imprudente fue él porque se cruzó en un lugar donde no estaba permitido. Sí, una serie de argumentos para tratar de evitar que te apliquen una sentencia. De modo que en el sistema tradicional lo primero que hace un juez federal es dictar el auto de formal prisión. Pero contra esta resolución inicial, el abogado va a presentar el recurso de apelación. Claro. Y si lo pierde, va a presentar el amparo indirecto. Y si lo vuelve a perder, presenta el amparo directo en revisión. Sí. Entonces, para poder quedar firme la resolución inicial, que es apenas con la que inicia el proceso penal, van a transcurrir muchos meses o incluso años de que se revise la legalidad de una resolución inicial. En cambio, en el nuevo sistema de justicia penal, en lugar de estar peleando si nos vamos a ir a juicio, la ley dice que en todos los delitos imprudentes, tú puedes llegar a un acuerdo reparatorio. ¿Con quién? Con las víctimas, con los familiares, si hay el pago de la reparación del daño, si es un delito que no fue imprudente, es posible que haya una composición amigable entre las víctimas y el autor del delito, que firmen un acuerdo reparatorio y que ahí se culmine completamente el asunto penal. Por lo que me comenta, consejero, la parte de la reparación del daño se vuelve también fundamental en este nuevo sistema de justicia penal. Es muy buena la pregunta que haces, porque yo creo que este es uno de los principales también cambios del nuevo sistema de justicia penal. Ahora, en primer lugar, se pone a la víctima del delito. Anteriormente te cuento una experiencia que tuve en lo personal siendo parte de la Procuraduría General de la República. Me tocó conocer un proceso penal contra el famoso secuestrador Daniel Arismendi. Cuando fue detenido esta persona, se le encontró centenarios de oro, billetes de dólares en efectivo, grandes cantidades de lo que obtenía él con motivo de los delitos que cometió. Pero resulta que la ley en esa época, estoy hablando aproximadamente del 2003, no señalaba que se pudiera devolver ese dinero a las víctimas que habían pagado el secuestro, sino que decía expresamente que se tenía que decomisar el dinero en favor del Estado. Entonces, ha habido una evolución durante muchos años para tratar de considerar a la víctima del delito. Imagínate el caso de que hayas pagado el secuestro, detengan al secuestrador y no te devuelvan el dinero que tú entregaste. Entonces, ahora, en la nueva ley, lo primero que se establece es que no puede haber un arreglo, no puede haber una confesión o no puede haber una suspensión del proceso, sino antes se paga la reparación del daño a la víctima. No te tienes que esperar un proceso, no tienes que esperar hasta que haya una sentencia que condenen a pagar la reparación del daño. Era un drama, Erika. Si hay una persona que fue defraudada, por ejemplo, y detenían al delincuente, lo sentenciaban, el delincuente podía quedarse en la cárcel y no pagar la reparación del daño. Entonces tardaste tu averiguación previa, tu proceso penal, años en conseguir una sentencia condenatoria. Sí lo tienes en la cárcel, pero no hay reparación del daño. Ahora se invierte y prácticamente los asuntos
penales se pueden concluir siempre y cuando primero se atienda a la víctima y se le pague la reparación del daño. Consejero, y otra parte fundamental en el nuevo sistema de justicia son los juicios orales. ¿Qué tanta apertura ha habido de los juzgadores, jueces, magistrados para adaptarse a esta nueva impartición de justicia, a esta nueva dinámica? Bueno, ha sido muy importante la labor que ha hecho el Consejo de la Judicatura Federal. Hay una unidad especializada que se encarga de la implementación y de la consolidación del sistema de justicia penal, encabezado por el magistrado Juan José Olvera, y prácticamente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, que también lo es presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ha encabezado una serie de capacitaciones nacionales, congresos nacionales, que han permitido identificar cuáles son los problemas de interpretación de la nueva ley. Finalmente, para concluir esta parte de lo que platicamos del nuevo sistema de justicia, ¿cuáles han sido los delitos federales que más ha conocido el Poder Judicial de la Federación? El número de delitos federales en mayor cuantía es los delitos contra la salud. Todo lo que se refiere a la posesión de droga, a la venta, el tráfico, comercialización de los delitos contra la salud. En segundo lugar, tenemos los delitos de armas, la aportación de arma de uso exclusivo del ejército mexicano, y también, dependiendo de las zonas, hemos tenido un fenómeno que no había sido recurrente en materia federal. En los estados de Puebla, en los estados de Veracruz, el robo de hidrocarburos es un delito federal que ha incrementado el índice de su comisión. Perfecto, pues un gusto tenerlo aquí en el estudio, consejero, y esperemos que no sea la última vez, sino que podamos platicar en otra ocasión justamente el nuevo sistema de justicia penal y también de todos los retos que todavía tiene el Consejo de la Judicatura Federal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sigan viendo el canal judicial.